Buenas noches, compañeros, amigos, bienvenidos a otra noche de misterios con Gabriel Santana. Hoy, que estamos en las puertas de la Navidad, me gustaría hablar sobre el nacimiento de Jesucristo. Ya que se celebra en muchas zambombadas, en las casas, cantamos que Jesús nace un 25 de diciembre. ¿Pero realmente nació un 25 de diciembre? ¿Es correcta su fecha? Pues no. Pero empecemos por el principio. ¿Cuándo los cristianos se hacen con el poder de Roma? ¿Cuándo termina el culto de los dioses paganos? Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió de verdad? Bueno, el imperio estaba viviendo años de discordia y tremenda disputa entre los propios romanos, entre los propios emperadores. Allá por el 308 había casi había seis emperadores y entre ellos había uno que se llamaba Constantino. La idea que le quitaba el sueño a Constantino, este que tenemos aquí, era que quería hacerse con el poder de todo el imperio. Entonces, como buen estratega, observó que la nueva religión, que la religión cristiana, pues estaba haciendo con el poder de todo el imperio. Pues entonces, él era pagano, pero se transformó. Se transformó porque tenía un objetivo. Él quería poner a Jesús enfrente de la guerra para conseguir el poder. El consejo se lo debió dar su madre Helena, ¿no? Entonces, él quería un dios, una religión, un emperador y un imperio. Y así, en el 312, en la famosa batalla del Puente Silvio, Constantino dice que con la ayuda divina, él dice que ve una cruz en el cielo y eso hace que gane a su contrincante Magencio, el último rival que le faltaba vencer para subir al trono de Roma. Incluso en esa batalla pinta su famoso crismón papal en los escudos de los soldados. Vale, pues Constantino llega al poder, pero era un ser contradictorio, puesto que por un lado le dio la libertad a los cristianos, construyó el Santo Sepulcro en Jerusalén, pero en realidad toda su vida fue un adepto al culto de Mitra, al famoso dios babilónico de la luz del antiguo Irán. Vale, pues Constantino empezó a hacer unas cuantas leyes a favor de los cristianos. Una era que quitó el domingo como día de trabajo y lo puso como festivo y trasladó el sábado judío al domingo. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Lo que importa es lo que viene a continuación. En el año 325 se lleva a cabo el famoso concilio de Nicea, hoy Turquía, donde nacieron todas las leyes cristianas que ahora tenemos, prácticamente, ¿no? Los dogmas cristianos. La discusión fue dura, incluso se cuenta que se tiraron de las barbas, hasta el Papa Noel, el obispo de Mirra, le pegó un tararío. ¿Pero de qué discutían tanto? ¿Y qué es evangelio? Ahí fue donde se decidió también el casting de los evangelios. Vale, pues aquí es cuando empieza ya un poco el tema de la Navidad. Aquí es cuando ya los cristianos se hacen como religión monoteísta del imperio, ¿no? Aquí es cuando ya los cristianos es la religión del imperio. Aquí es cuando yo quiero hablar del nacimiento de Jesús. Investigaciones recientes, investigaciones que he llevado a cabo, me he dado cuenta que Jesús no nació el año cero de nuestra calendario. En realidad, su nacimiento ocurrió el año séptimo antes de Cristo. ¿Por qué? Cuenta el apócrifo Pseudo Mateo que Jesús tenía 3 años cuando regresó de Egipto, donde estaba escondido de Herodes el Grande. Recordad que cuando llegan los Reyes Magos, o los Magos de Oriente, Herodes se entera de que hay alguien que le puede quitar el poder e intenta destruir a Jesús. Asimismo, en Mateo 2, 19, 20, se narra que la Sagrada Familia salió de Egipto y volvió a Palestina. Ojo, Palestina, no Israel, cuando murió este gobernador. Claro, por investigaciones se sabe que este murió en el año 4 antes de Cristo. Entonces, por deducción y por matemática que hemos hecho, tenía 3 años. Si tenía 3 años en el 4 antes de Cristo, por lo tanto nació en el séptimo antes de Cristo. Y también hay otra teoría por ahí de Kepler, porque Kepler, según investigaciones, encuentra un manuscrito antiguo de un judío llamado Abarbanel,
quien cita la tradición astrológica de la llegada del Mesías durante la última conjunción entre Saturno y Júpiter. Y Kepler, en el año 1603, estaba estudiando las conjunciones de estos dos planetas, que casualmente una de las últimas veces que se cruzan fue durante el nacimiento del supuesto Jesús. Cabe señalar que el planeta Saturno representa para los astrólogos al maestro y Júpiter el monarca, y que tal fusión de fuerzas en la constelación de los peces solamente se produjo, según Kepler, el famoso Kepler astrólogo, en el año y físico, en el año 700 a.C., al inicio de la era de Piscis. Bueno, vamos al quid de la cuestión. Jesús no nació el 25 de diciembre. ¿Por qué no nació el 25 de diciembre? Pues, primero, como hemos dicho antes, la conjunción de Piscis y Saturno se dio 3 veces a lo largo del año 7 a.C., en mayo, en octubre y en diciembre. ¿Por qué no pensar que el nacimiento se produjo en diciembre y no en octubre? Pues por una razón muy sencilla. En Palestina, señores, en diciembre se alcanza temperatura de -3 grados, de -2 grados, y los pastores solamente salen desde febrero hasta noviembre, ¿vale? Y es el mes más frío del año. Es el 9º mes del calendario judío llamado Kislev. Y en Jeremías 36:22 se dice, y en Esdras 10:9, se afirma que el 9º mes era invierno y había mucha lluvia. El ganado sale a pastar en marzo y es recogido a principios de noviembre, casi 8 meses. Es improbable que José y María, embarazada, estuvieran al aire libre. Es improbable todo esto, porque con las bajas temperaturas hubiera muerto el niño, ¿no?, de hipotermia, y ellos también, ¿no? En cambio, si el nacimiento de Jesús fue en octubre, como proponemos, ya empezaba a hacer un poco de frío, y quizás por eso, al cabo de unos días, José mudó a su familia al establo cercano. Pues muy bien. ¿De dónde viene entonces que el 25 de diciembre es la fecha del nacimiento de Jesucristo? Bueno, la Navidad en realidad es una fiesta pagana que se celebraba siempre, el 25 de diciembre. Se celebra el 25 de diciembre a partir del año 355 como fiesta cristiana por decisión del emperador romano Justiniano. Repito que antiguamente esas noches los romanos celebraban otras fiestas, como veremos a continuación. Antes no había Navidad tal como la conocemos hoy. Esta celebración no figura en la lista de festividades cristianas de Irineo ni de Tertuliano, ambos padres de la Iglesia del siglo III. Justiniano colocó el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre porque coincidía con varias fiestas religiosas muy importantes de la antigua Roma. En esas fechas se festejaba el Dies Natalis Invit, el nacimiento del Sol Invictus, que luego se mezcló con el culto persa de Mitra. Comenzaba el solsticio de invierno y además en Roma era el último día de los Saturnales, que hacía tiempo habían degenerado en un carnaval de alcohol y orgías. Por tanto, en esas fechas los cristianos podían realizar libremente sus rituales sin que nadie se metiera con ellos. Así vemos que, en vez de erradicar las fiestas paganas, los emperadores romanos, ya cristianizados, prefirieron cambiar el sentido de sus cambió el sentido de sus viejas celebraciones sumamente arraigadas en el pueblo. De este modo, las aprovecharon para la nueva religión dominante. No obstante, es posible que el hecho de existir una tercera conjunción, como hemos dicho anteriormente, confundiera a los antiguos cristianos y trasladara el nacimiento de Jesús al mes de diciembre. Algo improbable, porque si hubiera nacido muerto. Pues nada, hasta aquí. Espero que os haya gustado esta investigación que me ha llevado varios días y varias semanas investigando sobre el nacimiento de Jesús, y que tengáis claro que el 25 de diciembre se sigue una tradición pagana mandada por Justiniano que se llama el Sol Invictus. Saludos y gracias por estar siempre ahí.